Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña George Beebe, exdirector de análisis sobre Rusia en la CIA y actual director de estrategia general en el Instituto Quincy. Gracias por volver. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Sí, estamos en un entorno informativo muy rico en este momento. Ha sido así durante la mayor parte de la presidencia de Trump, 10 meses de una montaña rusa. Pero, ¿cómo se pueden interpretar los acontecimientos más recientes? Por un lado, se podría ser optimista y pensar que la vía diplomática se ha reactivado. Por otro, parece que no va a ser bien recibida por nadie. En Washington está encontrando resistencia, en Ucrania, en Europa, e incluso los rusos no parecen demasiado entusiasmados con los términos. ¿Cómo evalúas este acuerdo? Bueno, creo que lo has caracterizado exactamente bien. Hay motivos para el optimismo. Creo que estamos empezando a tomarnos muy en serio cómo van a ser los términos de un acuerdo. Creo que estamos muy cerca de concretar unos términos que sean aceptables tanto para los ucranianos como para los rusos. La clave aquí es encontrar un acuerdo que satisfaga las necesidades de seguridad de Ucrania sin amenazar los intereses de seguridad de Rusia. Por lo que he visto de los términos que han circulado en línea hasta ahora, parece que estamos cerca de lograrlo, y eso es lo que las partes están intentando conseguir. Ahora bien, el inconveniente de todo esto es que, a medida que se hace evidente que estamos cerca de un acuerdo, todas aquellas partes que no quieren ver un compromiso, que no quieren que esta guerra termine en términos aceptables para la otra parte, empiezan a oponerse. Y entre todos los distintos actores que hay ahora mismo, hay personas en Rusia que no quieren ver un compromiso con Occidente ni con Ucrania. Hay mucha gente en Washington que no quiere ver un compromiso que sea aceptable para los rusos. Y eso también se aplica a Europa. Así que, cuando ven que nos estamos acercando a algún tipo de acuerdo, se ponen a la defensiva y empiezan a intentar introducir cosas, difundir rumores y presentar todo esto como inútil o como una especie de capitulación, una repetición del famoso apaciguamiento de Neville Chamberlain en Múnich. Todos estos son intentos de torpedear el acuerdo. Esto ocurre en muchas situaciones en las que una solución de paz a un conflicto de larga duración empieza a tomarse en serio. Vemos este patrón en Oriente Medio. Lo hemos visto durante décadas. Cuando parece que estamos cerca de algo que podría ser un acuerdo viable, los que se oponen aparecen y hacen cosas para intentar detener o impedir un acuerdo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En general, soy optimista. Soy optimista porque creo que la administración Trump entiende la dinámica de lo que está ocurriendo. Creo que tienen el enfoque adecuado al intentar encontrar un acuerdo mutuamente aceptable y reconocen que hay muchas partes que no quieren que esto tenga éxito. Soy optimista en que pueden manejar esta situación y llevarla hasta la meta, pero desde luego no es fácil. Aún es demasiado pronto para relajarse en este asunto. Pero ¿cómo se puede cuadrar el círculo? Porque desde el lado ruso están decididos a que esta guerra no se reinicie, que no sea solo una pausa temporal para que la OTAN se rearme y prepare a Ucrania como un apoderado que pueda activarse de nuevo en el futuro contra Rusia. En otras palabras, Rusia quiere garantías de seguridad de que la OTAN no tendrá ya ninguna implicación en Ucrania, volviendo esencialmente a la situación anterior a 2014. Mientras tanto, los ucranianos quieren garantías de seguridad para que los rusos no puedan invadir de nuevo. Y eso es muy difícil de lograr, especialmente cuando la OTAN y los europeos se presentan como los principales garantes de seguridad de Ucrania. Entonces, ¿cómo podría ser el acuerdo para que, supongo, ninguna de las partes quede satisfecha? Pero ¿dónde estaría el compromiso?
Bueno, creo que los contornos de ese compromiso ya son evidentes. Por un lado, tanto la OTAN como Ucrania coinciden en que Ucrania no va a formar parte de la alianza de la OTAN. Y también estamos de acuerdo en que la OTAN no va a desplegar fuerzas de combate en territorio ucraniano. Esos tienen que ser elementos de un acuerdo, de lo contrario los rusos no van a aceptarlo. Creo que eso está muy claro. Por otro lado, los rusos han mostrado disposición, el propio presidente Putin lo ha afirmado públicamente, a que Ucrania pueda unirse a la UME. Y creo que ese es un compromiso importante que en sí mismo ofrece a Ucrania cierta garantía de que podrá reconstruirse, de que podrá anclarse política y económicamente en Occidente, incluso si no forma parte militarmente de la alianza de la OTAN. Y creo que la naturaleza de las garantías de seguridad de las que estamos hablando con los ucranianos me parece muy inferior a cualquier tipo de garantía del artículo 5. En otras palabras, no nos estamos comprometiendo con el principio de que un ataque a Ucrania se consideraría un ataque a Estados Unidos. El lenguaje que estamos estableciendo se parece más a una garantía para los ucranianos de que en caso de una nueva invasión rusa, les proporcionaríamos el tipo de asistencia militar y apoyo de inteligencia que les hemos dado desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022. No hay ningún compromiso de luchar directamente contra los rusos en nombre de Ucrania, pero sí una garantía de que los ucranianos recibirán una asistencia sólida de Occidente para defenderse. Y por supuesto, creo que aplicaríamos sanciones económicas bastante estrictas contra los rusos en ese caso. En otras palabras, estamos creando una situación en la que los ucranianos pueden estar seguros de que no serán abandonados, de que no los olvidaremos, que si Rusia invade de nuevo, los apoyaremos sin cruzar la línea de comprometernos directamente a ir a la guerra con Rusia. Hasta ahora, sin embargo, los ucranianos se han mostrado, bueno, al menos públicamente, muy opuestos a este acuerdo. Lo primero que hizo Zelensky fue acudir a los europeos y buscar su apoyo para presionar a Trump a fin de que hiciera cambios. Y ahora vemos que el acuerdo de 28 puntos se ha convertido en uno de 19 puntos. No he visto los detalles, pero supongo que si los ucranianos están más satisfechos, los rusos lo estarán menos. Y ya de por sí no estaban completamente de acuerdo con esto. Creo que en especial, el ejército ucraniano de 600.000 efectivos se consideraba inaceptable para muchos en Moscú, ya que sería una fuerza de combate demasiado grande. Absorbería demasiados recursos rusos para poder disuadirlo. Y de hecho, verían esto principalmente como un incentivo para que la OTAN contara con un ejército de 600.000 soldados, ya que con el tiempo agotaría esencialmente los recursos rusos. Bueno, creo que esa cifra de 600.000 es realmente una cortina de humo. Una cosa es decir que los ucranianos pueden tener un ejército de ese tamaño sobre el papel. Otra muy distinta es mirar la realidad de la situación de Ucrania y preguntarse si podrían siquiera permitirse mantener un ejército tan grande en tiempos de paz. Y creo que la respuesta clara es que no pueden. 600.000 está muy por encima de lo que los ucranianos son capaces de sostener económica y demográficamente. La realidad es que los rusos deberían entender que por mucho que diga el papel, no se van a enfrentar a un ejército ucraniano de 600.000 efectivos en el futuro. Así que creo que este es un ámbito en el que los rusos pueden permitirse mostrar cierta flexibilidad. Bueno, la principal oposición parece venir, la oposición más fuerte parece venir de Europa. Como mencionaste, ellos ven esto como un tratado de rendición, con por supuesto las comparaciones históricas previsibles.
Pero antes hablamos de que los europeos se quedan un poco atrapados en narrativas, que si les damos a los rusos lo que quieren, entonces volverán a por más. Y la próxima vez vendrán a por Berlín o París, ya sabes, ese tipo de retórica. ¿Ves algún cambio en Europa en cuanto a la disposición a alejarse un poco de estas ideas? Porque una vez que empiecen a reconocer algunas de las causas profundas de la guerra, entonces quizá habría una mayor disposición política. Pero hasta ahora, realmente no hemos visto nada de eso. De hecho, cada vez que los rusos se refieren a las causas profundas, los medios occidentales o europeos suelen poner la expresión entre comillas, como si fuera de algún modo engañosa, como si no existieran causas más allá del imperialismo ruso. Entonces, ¿ves algún cambio en las narrativas o a alguien entre bastidores dispuesto a empezar a alejarse de esas narrativas de 2022? Bueno, en realidad sí. Creo que si se sigue la evolución de las posiciones de Europa sobre un acuerdo de paz a lo largo del tiempo, empezando a finales del año pasado, cuando la postura europea era no hablaremos con los rusos, nadie puede hablar con los rusos simplemente deben perder esta guerra, volver a casa y disculparse por lo que han hecho. Desde entonces hemos visto lo que yo consideraría propuestas europeas cada vez más realistas. Ninguna de ellas, creo, está todavía en el punto de ser aceptable para los rusos. Pero con el tiempo, los documentos que hemos visto salir de Europa me parecen más cercanos a lo que yo consideraría un compromiso genuino. Ahora bien, todavía hay algunas cosas que Europa va a tener que aceptar, una de las cuales es que la puerta a la expansión hacia el este de la OTAN tendrá que cerrarse. También tendrán que entender que no va a haber una presencia de combate europea en territorio ucraniano. Pero creo que ese es un mensaje que los europeos acabarán aceptando. Tienen que hacerlo, porque si no serán percibidos como los obstáculos para un acuerdo. Y eso sería, creo, muy perjudicial para los propios intereses de Europa, al intentar strain festión Rothian transatlantic de cierta relación. Creo que lo que los europeos temen más que la agresión rusa es una fractura en la alianza transatlántica. Y creo que eso es algo que la administración Trump puede aprovechar para llevar a los europeos hacia una visión más pragmática de cara al futuro. Nadie está hablando de abandonar a los ucranianos ante una futura agresión rusa. Eso no es algo que Estados Unidos desee, ni algo que ayudaría a facilitar un acuerdo para poner fin a esta guerra. Pero creo que, en última instancia, los europeos tendrán que aceptar la realidad de que no vamos a integrar a los ucranianos en una alianza militar con Occidente, ni a desplegar una fuerza disuasoria en territorio ucraniano. Pero para los europeos, no creo que el bienestar o la seguridad de Ucrania sean lo único en la agenda. Una garantía de seguridad estadounidense para Ucrania también se considera, creo que por muchos de los líderes, como una garantía de seguridad para Europa. Anclaría a Estados Unidos en Europa durante algunos años más, ya que la preocupación más amplia es que Estados Unidos busca destinar sus recursos más limitados hacia regiones del mundo que considera de mayor prioridad que Europa, es decir, volver a alejarse de Europa. Por otro lado, los rusos ven las causas fundamentales principales precisamente en esta arquitectura de seguridad, una que deja a Rusia al margen, sin un asiento en la mesa europea, y que ha ignorado esencialmente sus preocupaciones de seguridad durante más de 30 años. Entonces, ¿cómo se puede avanzar hacia la resolución no solo del conflicto entre Ucrania y Rusia, sino también de las causas más profundas entre la OTAN y Rusia? Between NATO and Russia. Bueno, creo que lo que tiene que suceder es lo que yo llamaría una combinación de disuasión y seguridad cooperativa. Hay mucha gente en Europa y en Washington que cree que la solución para la estabilidad en Europa
es más disuasión, más poder militar, más presencia de combate. Y son muy reacios a combinar la disuasión y la capacidad militar con el tipo de diplomacia. Las normas y los entendimientos que se establecieron durante la Guerra Fría para asegurarse de que no se volviera caliente. Creo que ese es el camino que debemos seguir. Satisfacer las preocupaciones de Europa de que no tenemos suficiente disuasión, pero también volver a involucrar a los rusos en un diálogo sobre la seguridad europea, una revitalización de las instituciones paneuropeas en las que Rusia participa y que no están centradas en la OTAN. Un proceso de debate sobre los principios de seguridad en Europa que son intrínsecamente contradictorios entre sí. Por ejemplo, el principio de que los estados pueden elegir sus propias alianzas militares entra en conflicto con el principio de la indivisibilidad de la seguridad, un principio mencionado en el Decálogo de Helsinki original y destacado en la Carta de París para una nueva Europa de 1990. Este es un principio que no hemos estado dispuestos a debatir con Rusia. La idea de que un Estado o grupo de Estados no debe adoptar medidas de seguridad que amenacen la seguridad de otro Estado o grupo de Estados. Por tanto, no se pueden conciliar estos principios. Están intrínsecamente en tensión entre sí. Requieren un equilibrio que depende de la diplomacia y el diálogo. Eso es lo que tenemos que hacer con los rusos, incorporarlos a las conversaciones sobre la seguridad de Europa. Y esa es la parte de todo esto que creo que debe acompañar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. No podemos simplemente terminar la guerra y luego decir, vale, estupendo, sigamos adelante, y no continuar este diálogo sobre la seguridad de Europa, sobre la arquitectura de la que todos formaremos parte y sobre los principios que sustentarán la seguridad en Europa. Eso debe continuar mucho más allá del final de la guerra en Ucrania. Bueno, si reconocemos que la arquitectura de seguridad europea rota es la fuente de la guerra, como dijiste, incluso remontándonos a la Carta de París para una nueva Europa, existían estos dos principios de seguridad en competencia. Por un lado, los países deberían poder elegir sus propios arreglos de seguridad. Por otro lado, tenemos el principio de seguridad indivisible. Y esto es, por supuesto, la razón por la que la expansión de la OTAN para incluir a Ucrania fue problemática. Porque en la OTAN seguimos diciendo que Ucrania debería poder hacer lo que quiera, no le corresponde a Rusia dictarlo. Pero del lado ruso dicen, firmasteis todos estos acuerdos, según los cuales tendríamos una Europa basada en la seguridad indivisible, así que no deberíais ampliar vuestra seguridad a expensas de la nuestra. Y la UE también tenía acuerdos separados con los rusos, especialmente de alrededor de 2005, que se basaban en esto de deberíamos tener seguridad indivisible. Así que, armonicemos nuestras iniciativas de integración hacia el vecindario compartido. Pero después de una gran guerra, apenas queda apetito para tener en cuenta las preocupaciones de seguridad del oponente. Si escuchas la retórica en Europa ahora, nunca hablan realmente de lo que podría preocupar a Rusia. Solo se dice que Ucrania es la víctima, que necesita todo el apoyo militar posible. La única razón por la que tuvimos esta guerra, dicen, es porque los rusos querían un imperio. Esa es la retórica. Entonces, ¿cómo se puede ir más allá de esto, en términos de reconocer la causa raíz de la guerra? Porque, de nuevo, no veo ninguna disposición en toda Europa al menos. Pero ¿hasta qué punto importa siquiera? ¿Necesitan Estados Unidos y Rusia el consentimiento de los europeos? ¿O pueden seguir adelante con algo sin ellos? Bueno, sin duda sería útil contar con el apoyo de Europa para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania. ¿Es absolutamente necesario? No, no lo creo. Y esa es una de las realidades que los europeos tendrán que tener en cuenta. Si Estados Unidos dice, de acuerdo, hemos terminado, vamos a poner fin a esta guerra en Ucrania de una forma u otra, Europa,
o te subes al tren o te quedas en la estación. Creo que habrá una enorme presión en Europa para subirse a ese tren antes de que desde la estación. Si Estados Unidos llega a convencerse de que Europa es el obstáculo para un acuerdo de compromiso en la guerra, entonces creo que empezaríamos a ver situaciones en las que una administración Trump podría apartarse y decirle a Europa: de acuerdo, ¿quieres librar esta guerra con tantas ganas? Adelante. No lo harás con nuestro apoyo. Y eso sería, creo, un resultado muy sombrío para todos los implicados, porque Europa no puede sostener esta guerra. No puede proporcionar a Ucrania el tipo de apoyo, especialmente el apoyo en inteligencia y defensa aérea, que será tan vital para las perspectivas de Ucrania en el campo de batalla. Creo que en ese momento se vería un deterioro muy rápido de la posición de Ucrania en el campo de batalla. Y entonces estaríamos en una situación en la que un acuerdo de compromiso para poner fin a la guerra se volvería muy improbable. Cuanto más avance Rusia, más insistirá en imponer las condiciones de un acuerdo en lugar de comprometerse. Y eso no sería un buen resultado para nadie, especialmente para Ucrania, pero también para Europa. Así que creo que Europa tendrá que adaptarse a las realidades a las que se enfrenta. Las alternativas al compromiso para poner fin a la guerra en Ucrania son mucho peores para todos los implicados. Y creo que eso también se aplica a Rusia, así como a Ucrania y a Occidente. ¿Cuál es tu opinión entonces? ¿Es Europa ahora el principal obstáculo a la hora de lograr un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania? Porque bueno, todas las partes afirman que quieren la paz, pero todas parecen esperar redirigir la frustración de Trump hacia otro, de modo que acaban siendo los demás quienes sufran su presión. ¿Ves a los europeos como el principal obstáculo? Bueno, mi suposición es que Estados Unidos ha mantenido amplias conversaciones con Rusia sobre los términos que ahora se debaten para poner fin a esta guerra. Creo que tenemos una idea bastante clara de lo que Rusia aceptará y de lo que no. Y también pienso que, debido tanto a las circunstancias políticas como a las del campo de batalla, los ucranianos se encuentran en una situación en la que necesitan poner fin a esta guerra. El impulso está cada vez más del lado de Rusia. Crece día a día y semana a semana. La situación en el campo de batalla solo empeorará para los ucranianos, y creo que ellos lo entienden. Pero el escándalo de corrupción que se está desarrollando en Ucrania, en mi opinión, da a Zelensky y a su círculo un fuerte incentivo para cambiar la narrativa dentro de Ucrania, alejarla de la corrupción y orientarla hacia el esfuerzo bélico. Así que creo que esto ofrece una ventana de oportunidad para acercar a los ucranianos y a los rusos hacia un compromiso. Ahora bien, los europeos, en este momento, creo que son los más reacios a aceptar un compromiso, porque les preocupa que esto pueda reducir los incentivos de la administración Trump para seguir desempeñando un papel militar sólido en Europa. Pienso que temen que Trump se aleje de Europa de manera profunda y los deje frente a Rusia en circunstancias que les resultan muy incómodas. Así que sí, en resumen, creo que los europeos son los más preocupados por un compromiso en este momento en comparación con los rusos y los ucranianos. Y eso es algo en lo que tendremos que trabajar. Bueno, mencionaste que la situación en el campo de batalla va de mal en peor. Pero ¿qué esperas ver si este acuerdo de paz no se concreta y la guerra termina decidiéndose en el campo de batalla? ¿Ves un colapso en las defensas ucranianas? ¿O cómo interpretas la situación militar en general? Bueno, creo que sí. Estamos en un camino hacia el colapso. Es muy difícil predecir cuándo ocurrirá eso. Hay factores intangibles que nadie puede medir y que influyen en ello.
Parte de esto es la moral, el grado en que el pueblo ucraniano siente que su situación en el campo de batalla es desesperada, y nadie puede saber cuándo se alcanza ese punto. Pero está muy claro que los ucranianos están cada vez más superados en número. También está claro que los ataques aéreos, los ataques con misiles y los ataques con drones rusos son muy difíciles de repeler para los ucranianos con sus sistemas de defensa aérea. Los rusos van a tener una ventaja cada vez mayor en esos ataques aéreos con el paso del tiempo. Eso va a tener un efecto inevitable en la moral, un efecto inevitable en la logística y un efecto inevitable en la generación de energía dentro de Ucrania. Y eso va a conducir tarde o temprano a algún tipo de desenlace en Ucrania. Nadie puede decir cuándo ocurrirá, pero estoy muy seguro de que no será dentro de 2 años. Probablemente sea menos de 1 año, y probablemente mucho menos de 1 año, si no hay un acuerdo diplomático de compromiso. Bueno, siempre pienso en ese artículo escrito por el antiguo jefe del ejército alemán, el general Kuchat, en enero de 2023. Señalaba que era previsible que Ucrania perdiera esta guerra. Y también advertía que cuando eso ocurriera, lo más probable sería que Estados Unidos empezara a retirarse y dejara el problema en manos de los europeos. Entonces, más o menos con sus propias palabras, los alemanes acabarían enfrentándose solos a una Rusia muy enfadada. Ahora, si avanzamos hasta hoy, no solo ayudamos a Ucrania a defenderse. En gran medida, ahora hemos ido a la guerra contra Rusia. Al principio ni siquiera queríamos enviar F-16. Biden dijo que eso significaría la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora estamos enviando estos misiles de largo alcance, que dependen de nosotros. Aplaudimos cuando se utilizó nuestro equipo militar para invadir Kursk. Hubo el ataque contra la disuasión nuclear de Rusia en junio. Quiero decir, ha habido, más o menos hemos ido a la guerra con Rusia aquí. Entonces, ¿cómo crees que será Europa cuando termine esta guerra, incluso con un acuerdo diplomático? Bueno, si hay un acuerdo diplomático de compromiso en el que los rusos hagan concesiones reales, así como también los ucranianos, entonces creo que tenemos la oportunidad de orientarnos hacia un diálogo más amplio sobre la seguridad europea. Una combinación de disuasión prudente y medidas de seguridad cooperativa y unas reglas del juego que puedan gestionar lo que probablemente será una relación muy tensa y desconfiada entre Rusia y Occidente durante muchos años. Creo que eso es inevitable, independientemente de cómo avance esta guerra. Pero si no hay un acuerdo diplomático, los rusos, creo, seguirán avanzando y tomando tanto territorio como consideren prudente para ellos. Y eso quedará muy lejos de abarcar toda Ucrania. Creo que son demasiado inteligentes como para intentar avanzar hasta la frontera de Ucrania con Polonia, por ejemplo. Eso requeriría una fuerza de ocupación enorme. Sería muy desordenado, muy sangriento, y los rusos no quieren eso. Pero creo que podrían tomar suficiente territorio como para dejar un estado ucraniano residual, muy disfuncional, muy difícil de reconstruir. Y si se aseguran de que ese estado no se reconstruya, entonces tendrían la capacidad militar para disuadir las inversiones a gran escala en proyectos de reconstrucción en Ucrania, y como resultado harían muy improbable que los refugiados ucranianos regresaran en grandes números. Y Ucrania, creo, se convertiría en un estado que se parecería mucho más a la Libia actual que, por ejemplo, a lo que fue Alemania Occidental durante la Guerra Fría. Y eso sería, creo, una catástrofe para Ucrania, pero también para Europa en general. Sería una fuente de inestabilidad que irradiaría todo tipo de problemas al resto de Europa. Y podría aumentar la probabilidad de nuevos focos de tensión. Nuevas crisis entre Rusia y Occidente en otras partes de Europa que serían bastante peligrosas. Además, no tendríamos las reglas del juego ni los canales de diálogo necesarios para gestionar o evitar esas crisis futuras.
Así que ese es, creo, un futuro que debemos tomarnos en serio. Y la manera de evitarlo es alcanzar un compromiso para poner fin a la guerra en Ucrania, uno que permita entablar un diálogo con los rusos sobre las reglas del juego y sobre cómo debería ser la arquitectura de seguridad europea en el futuro. Esto permitiría renovar el difunto Tratado FACE adaptado, hablar sobre las armas nucleares tácticas y avanzar en la renovación y sustitución del Tratado New START, devolviendo la estabilidad nuclear estratégica al panorama. Creo que los europeos deben reflexionar seriamente sobre cuáles son las alternativas a un acuerdo de compromiso, porque no se tratará de un conflicto estable y congelado, en el que las partes permanezcan en un punto muerto durante años. Ese, creo, es un escenario futuro muy poco probable. Me sentí algo optimista cuando vi el Tratado START y el control de armas en el acuerdo propuesto. Pero este estancamiento continuo, en el que rusos y ucranianos se desangran mutuamente durante un año, creo que era el escenario óptimo para los europeos. Las líneas del frente no se mueven, los rusos se agotan y se debilitan, mientras los estadounidenses siguen comprometidos con Europa. Y se forman estos ucranianos endurecidos por la batalla como un futuro escudo contra los rusos. Parecía ser, bueno, de nuevo, a pesar de todos los horrores y el sufrimiento, que para los europeos, creo, esta era una situación ideal. No el sufrimiento, por supuesto, sino el marco, porque nadie explicó realmente cómo sería derrotar a Rusia. En fin, me estoy volviendo un poco pesimista, pero tengo muchas esperanzas de que me demuestres que me equivoco y que esto pueda salir adelante. Así que, muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias.